Vamos a seguir con la segunda mesa redonda. Cuando se planteó este congreso para la primavera, el inicio de la primavera de este año, no teníamos COVID y no vivíamos con él todavía, y por lo tanto esta mesa redonda no existía, y ha sido una mesa que se ha creado con posterioridad, viendo el impacto que está teniendo el COVID en nuestra vida sanitaria y en nuestro mundo sanitario, y para analizar el impacto que pueda tener en el mundo del VIH, de personas que viven con VIH, es para la que se creó esta mesa. Para ello contamos con dos ponentes que evidentemente no precisan presentación. En primer lugar, tendríamos a Julia del Amo, que presentará la ponencia titulada Evidencia científica y respuesta institucional ante la COVID-19. Julia es actualmente la directora del Plan Nacional del SIDA de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Salud. Anteriormente era profesora de investigación en el Centro de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, y de siempre, los que ya somos más mayores y peinamos canas, la hemos conocido en trabajos de investigación de salud y de epidemiología en el VIH. A continuación vendrá posteriormente Ramón Espacio, otra persona que creo que tampoco precisa presentación, que presentará la ponencia La respuesta comunitaria a las necesidades de las personas con VIH. Ramón ha sido de siempre una persona, un activista de la infección por VIH, ha participado y ha militado en varias organizaciones comunitarias de personas con VIH, y actualmente es el presidente de la Coordinadora Estatal de VIH. Con ellos os dejo. Posteriormente haremos un turno de preguntas. Primero, como he dicho, Julia del Amo. Adelante, Julia, cuando quieras. Muchas gracias, Juan Carlos. Entiendo que me escucháis bien. En breve tendremos la primera diapositiva puesta para que podamos empezar. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes, y de nuevo lo primero agradecer a SEISIDA esta invitación y la oportunidad de reflexionar sobre un título que no me ha resultado tampoco particularmente fácil, pero sí muy estimulante a la hora, como os digo, de reflexionar sobre cómo generamos la evidencia científica y cuál es la respuesta institucional, cuál ha sido ante la COVID-19 en el ámbito del VIH. Y, por supuesto, hablaré de lo que hemos hecho desde el Plan Nacional sobre el SIDA, pero en colaboración con todos vosotros y todas vosotras, en un trabajo que, por desgracia, no ha acabado y que vamos a seguir trabajando muy activamente en los próximos meses. Revisaré cuál es la definición de evidencia científica y qué capacidad de generación frente a la COVID-19 hay en el ámbito del VIH y cuál ha sido la experiencia de estos meses. Y luego revisaré cuál ha sido la respuesta institucional frente a la COVID-19 en el ámbito del VIH, y, lógicamente, esto no se puede hacer sin plantear cuál es la estructura y la organización institucional del Plan Nacional sobre el SIDA y que enmarca la conectividad a la que voy a ir haciendo referencia a lo largo de toda la sesión. Definimos evidencia científica como la evidencia que obtenemos a través del método científico. Y el método científico, que viene de conocimiento, de ciencia en latín, es aquel que obtenemos mediante procesos de observación, contrastación empírica, así como con los procesos de razonamiento lógicos, que son tanto inductivos y deductivos. Y esta epidemia, esta crisis, por su magnitud, por su inmediatez, nos ha obligado a poner en marcha todos estos procesos de razonamiento, tanto inductivos como deductivos, en condiciones realmente muy exigentes. Y os voy a contar la experiencia desde el Plan Nacional sobre el SIDA, y ya he mencionado en otras ocasiones cómo Paco Parras, compañero, amigo, que fue director del Plan Nacional sobre el SIDA desde 1994 a 2004,
alerta al actual equipo del Plan Nacional sobre el SIDA sobre una observación clínica que hace en marzo de 2020. La observación clínica es que hay un sector de clínicos que ven que las personas con VIH en tratamiento antirretroviral parecen tener una menor incidencia de COVID-19 y una menor gravedad. Esta hipótesis que plantea Paco desde el Plan Nacional sobre el SIDA la recogemos y testamos mediante diferentes abordajes de investigación. El primero fue un abordaje observacional y para ello nos pusimos en contacto con todas las unidades de tratamiento antirretroviral a las que teníamos acceso en ese momento. No son todas, son casi todas en España. Esa red estaba funcionante en el Plan Nacional sobre el SIDA. Los clínicos colaboráis en la elaboración de guías, en la elaboración de diferentes estrategias y por lo tanto había toda una red de clínicos que trabajaban fundamentalmente, pero no solo con Rosa Polo en el área asistencial, y también estaba la red clínica de colaboradores del Centro Nacional de Epidemiología, tanto en la encuesta hospitalaria que coordina Asunción Díaz, como en la cohorte de la Red de Investigación de SIDA, que actualmente coordina Inmaculada Jarrín en el Centro Nacional de Epidemiología y que hasta hace poco coordinaba yo, pero sigo lógicamente muy en contacto. Nos pusimos en contacto con todos esos compañeros que trataban la infección por VIH en los hospitales. También nos pusimos en contacto con todas las unidades que prescriben profilaxis preexposición para el VIH en España para plantearles esta estrategia de abordaje conjunto. Y también nos pusimos en contacto, y esto a través de CESIDA, con todas las casas de acogida de pacientes con VIH en situaciones generalmente de exclusión social y situación avanzada para ver si había un efecto similar al que se estaba observando en las residencias de ancianos. Con toda esta información voy a resumiros lo que obtenemos de los grupos de trabajo que empezamos a coordinar. De esta investigación que os digo observacional, reunimos información de casi 80.000 personas VIH positivas en tratamiento antirretroviral y esto dio lugar a una publicación en Annals of Internal Medicine y otra en Epidemiology a la que me voy a referir un poquito más adelante. De manera paralela, diseñamos y pusimos en marcha investigación experimental, un ensayo clínico, el ensayo clínico EPICOS, al que también me voy a referir un poco más adelante, que conocéis muchos porque sois participantes activos en el mismo y que tiene como objetivo evaluar la eficacia preventiva frente a SARS-CoV-2 de administración profiláctica preexposición de emtricitabina con tenofovir disoproxilofumarato o hidroxicloroquina, 4 grupos, un grupo placebo y los otros 3 grupos combinación de estos principios activos, uno con un placebo, 2 principios activos o 2 placebos. La puesta en marcha de este ensayo clínico fue muy rápido, muy exigente y el racional para el trabajo, la elección de estos fármacos venía dada por una evidencia científica que era escasa en aquel momento y se ha ido generando a lo largo de estos meses. Y en esta gráfica os pongo un metaanálisis en el que estamos trabajando en estos días, que vamos a terminar de ultimar un añadido más, el trabajo de Abella que se publicó en JAMA solo ayer. Es un trabajo que está realizando Xavier García de Albéniz y coordinado por Miguel Hernán, en el que participamos varias otras personas y que, como veis, hace un reanálisis de trabajos individuales, ensayos clínicos individuales que han estimado la eficacia de la hidroxicloroquina tanto como profilaxis preexposición como postexposición en estudios pequeños. Esto lo que refleja, por desgracia, es que ha habido una atomización de las estrategias y de las iniciativas de investigación que ha hecho que muchos de estos resultados, que dan resultados que no son estadísticamente significativos,
debido a que tienen un tamaño muestral demasiado pequeño como para poder demostrar que el resultado es inequívocamente negativo. Por lo tanto, a pesar de la mala interpretación que se está haciendo sobre la eficacia de la hidroxicloroquina en la prevención de la COVID-19, yo quiero lanzar desde aquí un mensaje basado en esta evidencia que os presento, que lo que nos dice es que todo no está dicho, es necesario continuar con los ensayos clínicos para ver si realmente hay una eficacia o si realmente no la hay. En estos momentos la pregunta sigue abierta. Hemos tenido también la oportunidad y el placer de realizar y colaborar en investigación básica, en este caso liderada por Pablo Martínez de Salazar, compañero de Miguel Hernán en Harvard y que ha promocionado junto con el Instituto de Estudio de la Materia del CSIC análisis de simulación de la eficacia antiviral frente a SARS-CoV-2 de tenofovir disoproxilofumarato y que este trabajo, que es un preprint, está disponible para que lo podamos revisar. Y por último, solamente indicaros este otro metaanálisis que se publicó ayer por otro grupo, por unos autores cuyo nombre todavía no me he terminado de aprender. Bueno, perdonadme, pero no tengo el nombre en la cabeza. Estos compañeros hacen un metaanálisis sobre profilaxis pre y postexposición y tratamiento de infección leve en pacientes ambulatorios, también con hidroxicloroquina, también ensayos clínicos, y lo que veis y concluyen, como no puede ser de otra manera, es similar a lo que vamos a concluir nosotros, y es que existe una reducción de el riesgo de COVID-19 asociado a la recepción de hidroxicloroquina en el contexto de ensayos clínicos, que alcanzan la significación estadística cuando todos estos pequeños análisis se reanalizan conjuntamente, pero que esto todavía no nos da una evidencia suficiente para cambiar la práctica clínica o las políticas de salud pública, pero lo que sí nos invitan es a no descontinuar ensayos clínicos que son muy, muy necesarios en el contexto actual, porque necesitamos intervenciones preventivas hasta que podamos tener una vacuna que llegue a todas las personas. Os voy a resumir muy rápidamente los resultados del trabajo que hicimos en personas VIH positivas en tratamiento antirretroviral. En estas casi 80.000 personas en tratamiento antirretroviral medimos cuál era la incidencia para desarrollar COVID, para ingresar en el hospital con COVID-19, ingresar en UCI o morir. Y vimos que había una asociación con sexo y edad, que ya se había descrito en pacientes sin VIH, pero lo que resultó particularmente interesante fue la asociación que vimos en función de la pauta de tratamiento de estos pacientes con VIH. Y vimos que el riesgo de desarrollar, de tener COVID-19 y de ingresar en el hospital con COVID-19 era menor en aquellos pacientes VIH positivos que recibían tratamiento antirretroviral con tenofovir disoproxilofumarato y emtricitabina como backbone. Lógicamente se combina con un tercer fármaco que no se asociaba con un mayor o menor riesgo de COVID. Y esto nosotros lo testamos también en análisis adicionales que se han publicado en la revista Epidemiology, en análisis de sensibilidad en personas jóvenes, en la ciudad de Madrid, porque tenía una incidencia muy elevada en ese momento, como tiene, por desgracia, en estas últimas semanas también, y en función de si los hospitales eran prescriptores de TDF o prescriptores de TAF. No tengo tiempo para desarrollar el racional de por qué hicimos estos análisis de sensibilidad, pero no se os escapará que lo que queríamos era controlar el posible efecto confusor de las comorbilidades no medidas, porque no las pudimos medir por cuestión de tiempo, y que pudieran explicar el mejor pronóstico
que tienen los pacientes con TDF frente a los pacientes con TAF y las otras pautas, porque pudiera parecer, pudiera explicarse que son pacientes que, al no tener ningún problema renal o cardiovascular o de otra índole que pudiese condicionar el pronóstico del COVID, haría que tuvieran mejor pronóstico de partida y que eso es lo que condicionase que se le diesen TDF frente a otros tratamientos. No parece que sea el caso, pero vamos a continuar realizando trabajos que nos permitan excluir eso definitivamente. De forma paralela, los compañeros del grupo de Marianne Noel en Sudáfrica hicieron análisis de mortalidad en pacientes en población general en Sudáfrica por COVID-19, identificando también el patrón de mayor mortalidad en varones, mayor mortalidad asociada con la edad ya descrita, y lo que ellos describen es una mayor mortalidad en las personas con VIH. Diferente en función de la fuente de información, pero una sobremortalidad, que nosotros también identificamos de forma más humilde, porque no teníamos la calidad de datos que tienen los compañeros de Sudáfrica, pero que también habíamos identificado y describimos en el trabajo de Annals of Internal Medicine. Lo que es muy interesante en este grupo de Sudáfrica es que en estos pacientes también se ve una menor mortalidad en los pacientes con VIH, menor mortalidad debido a COVID-19 en el grupo que recibe tenofovir disoproxilo fumarato. Y en estos análisis ellos ajustan por creatinina basal, por lo tanto, esa posible confusión por indicación de tratamiento asociada a problemas renales queda excluida en estos análisis. EPICOS es un ensayo clínico, pasando ahora al abordaje experimental que hemos planteado desde el plan del SIDA, que evalúa la eficacia de la dosis diaria de un comprimido único con tenofovir disoproxilo fumarato y emtricitabina, con una dosis diaria de comprimido único de hidroxicloroquina a 200 miligramos diarios, una de las dosis más bajas que hay, comparado con un placebo durante 12 semanas en personal sociosanitario. Queremos medir la eficacia en disminuir incidencia de enfermedad sintomática confirmada por PCR. Es un ensayo clínico aleatorizado con doble ciego, un ensayo clínico para una nueva indicación de 2 fármacos que ya están disponibles y hay mucha experiencia de utilidad y seguridad de los mismos. Hay formulaciones genéricas tanto para TDF como para hidroxicloroquina y planteamos un tamaño muestral de 4.000 sujetos, 1.000 personas en cada brazo de intervención. Personal sociosanitario entre 18 y 70 años expuesto a COVID con todos los perfiles que os exponemos en esta diapositiva. La duración del tratamiento preventivo son 3 meses. En este momento tenemos a 61 hospitales de 14 comunidades autónomas en España y esta semana empezamos a reclutar ya en la ciudad de Sucre, en Chuquisaca, en Bolivia, y la medicación llegó a Montevideo, en Uruguay, y esperamos empezar pronto. Pendientes de trámites finales estamos en México, en Argentina y en Venezuela. Hasta el momento llevamos reclutados 646 participantes, de los que 600 han sido aleatorizados. El primer análisis de seguridad fue evaluado positivamente en junio y mañana esperamos cerrar ya el segundo análisis de seguridad, que de nuevo vuelve a demostrar que es una intervención segura. Necesitamos seguir reclutando participantes para establecer una evidencia científica que por el momento no tenemos. Paso a agradecer, antes de abordar el segundo aspecto, a todas las personas que están en esta diapositiva y que tienen un papel fundamental, además de los participantes y los investigadores principales de todos los centros participantes en EPICOS. Paralelamente a todo este trabajo que hemos desarrollado, la respuesta institucional frente a la COVID-19 en el ámbito del VIH no ha sido solo de investigación, como vosotros sabéis, y como no puede ser de otra manera. Por eso hemos estado trabajando muy activamente
desde la Secretaría del Plan Nacional sobre el SIDA, en la Dirección General de Salud Pública, con muchas de las personas que estáis aquí. Colaboramos de forma muy cercana con los coordinadores de VIH de las comunidades autónomas y con el Consejo Asesor y Consultivo de ONGs, el COAC, cuyo vicepresidente, Ramón Espacio, compañero y amigo, va a darnos una visión de todo el trabajo extraordinario que han estado realizando. Además, colaboramos con muchísimo, de forma muy estrecha, con el Centro Nacional de Epidemiología, con ASUN y con INMA, con las sociedades científicas. Solo lo de SEISIDA es un ejemplo más, también muy estrechamente con GESIDA, y con la red de investigación de SIDA, con la RIS. La RIS ha sido fundamental a la hora de dinamizar muchas de las dinámicas de investigación que hemos tenido que poner en marcha, y fundamental el trabajo de colaboración con el proyecto HIV Causal, liderado por Miguel Hernán en la Escuela de Salud Pública de Harvard. Gracias, Miguel, porque con su liderazgo hemos avanzado más rápido, mejor, y hemos aprendido muchísimo. La red de profesionales sanitarios, la red latinoamericana del programa ESTER, que ha facilitado la expansión de EPICOS a América Latina, y, por supuesto, la industria farmacéutica y diagnóstica, que nos ha donado la medicación y los test reactivos para poner en marcha EPICOS. Por supuesto, la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de Programas de Prevención del SIDA, que reactivamos en 2019 y 2020, después de más de, creo que 8 o 9 años sin que fuese convocada, y que está integrada por todas las personas que os muestro en esta diapositiva, y que por cuestión de tiempo no voy a detallar, pero lo que indica es una elevada conectividad y un trabajo multisectorial e interdisciplinar que es claramente muy necesario. Quiero indicaros que en la página web del Plan Nacional sobre el SIDA hemos trabajado muy activamente en dar recomendaciones para coronavirus y VIH. Hay una serie de infografías en las que se ha estado trabajando, y desde aquí, mientras las voy animando, quiero darle las gracias a mucha gente que nos ha ayudado, tal vez especialmente a GTT por su trabajo de absoluto liderazgo en muchas de las infografías y con todo el trabajo de difusión científica y de divulgación científica que hacen. En este sentido, os invito a que consultéis la página web del Plan Nacional sobre el SIDA, donde están todas estas cápsulas informativas que hemos intentado que proporcionen la información necesaria, tanto con los aspectos de tratamiento y prevención del VIH, como también todos los aspectos para el bienestar emocional, fundamental en los contextos que hemos vivido todos. Por último, y aquí quiero destacar un esfuerzo tremendo que se ha hecho desde la Secretaría del Plan Nacional sobre el SIDA por no dejar olvidada la convocatoria anual de subvenciones. El reto ha sido mayúsculo, porque poner en marcha esta convocatoria con el estado de alerta y con las dificultades obvias que hemos tenido en el Plan Nacional sobre el SIDA, con bajas médicas, con apoyo de nuestra unidad a otros sectores, la respuesta del VIH ha sido particularmente intenso. Y sé que vamos tarde, que nos hemos retrasado. Os pido disculpas, os doy las gracias por la paciencia, y lo que os puedo decir es que estamos avanzando y que espero que muy pronto podamos tener ya publicada la lista provisional de proyectos concedidos desde la Secretaría del Plan Nacional sobre el SIDA, porque sabemos que las ONGs habéis hecho un trabajo absolutamente heroico en la atención a las poblaciones vulnerables, y desde aquí mi reconocimiento y mi agradecimiento. Todo esto se ha hecho con el equipo actual del Plan Nacional sobre el SIDA. No somos todas las que estamos ahí, lo que pasa es que estamos repetidas porque no teníamos una foto donde estuviéramos todas juntas. Aún así falta Marta Cobos, así que tendremos que tener una foto de todo el equipo en cuanto sea posible,
gracias a todo este equipo, fundamentalmente femenino, quitando a Javier Gómez Castella, que está ahí en una esquina, por todo el trabajo que hemos realizado. Yo solo quiero terminar concluyendo que el Plan Nacional sobre el SIDA ha podido generar este conocimiento científico frente a la COVID porque teníamos un conocimiento, una conectividad con todos los agentes claves en la respuesta por toda la experiencia adquirida por la pandemia del VIH, que no se ha acabado. Como nos ha contado Asun, como nos ha contado Antons, necesitamos seguir trabajando en prevención de VIH. Que la respuesta institucional frente al VIH, a las ITS, a las hepatitis virales y a la tuberculosis desde el Plan Nacional sobre el SIDA, inevitablemente se ha visto enlentecida, como han comentado todos los ponentes anteriores, es inevitable, pero que hemos aprovechado la experiencia en VIH para adaptar la respuesta a la COVID-19, priorizando, como os digo, la convocatoria de subvenciones y que esperemos que esto sea algo que se pueda cerrar muy brevemente. Muchas gracias y un saludo para todos y para todas. Muy bien, muchas gracias, Julia. Luego haremos el turno de preguntas. Ahora, a continuación, Ramón Espacio hará su presentación y luego haremos las preguntas, en algunas de ellas conjuntas. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? ¿Me oís? Vale, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Seisida que siga contando siempre con la voz de la comunidad y que, bueno, en este caso tengo yo el honor de representarlo. Yo voy a hablar un poco del trabajo que hemos realizado y que han realizado básicamente las entidades que son las que están atendiendo a las personas en el día a día, en todo este proceso que llevamos viviendo desde marzo y sobre todo pues, la atención a las poblaciones más vulnerables. Me voy a centrar un poco en tres fases, una que está centrada en el periodo del estado de alarma y cómo las entidades reaccionaron, luego cómo hemos ido pues evolucionando, reabriendo y adaptándonos a la nueva realidad, a la nueva normalidad esta que nos cuentan, y por último pues un poco hablar de futuro y de pues cosas y algunas conclusiones y recomendaciones que creo que podríamos avanzar y lecciones aprendidas. Bueno, como sabéis todos, pues el 14 de marzo tenemos el estado de alarma y yo creo que a todos y a todas nos pilló bastante de sorpresa. Yo soy de Valencia y debajo de mi casa estaban montando una falla unos días antes, ¿no? Entonces, pues a las ONGs nos pilló bastante desprevenidos, pero yo creo que nos adaptamos rápidamente a la nueva situación. Hubo una serie de servicios presenciales que fueron considerados servicios esenciales por las autoridades y que a lo mejor tuvieron algunos días de impasse en los que no pudieron estar activos, sobre todo me refiero a programas de intercambio de jeringuillas. Y luego otros servicios donde el impacto de la COVID y el miedo sobre todo de la COVID fue importante, como son las entidades que trabajan pues, en casas de acogida, en pisos tutelados, en centros de baja exigencia. Ahí el primer problema que creo que también tuvieron pues, en ámbito sanitario es la falta de EPIs. Había mucho miedo de que la COVID entrara en estos centros, sobre todo porque en algunos, aunque parece que la evidencia dice que la severidad en VIH pues todavía no está muy clara, pero bueno, son personas con pluripatología, con comorbilidades y ha habido pues esas situaciones bastante difíciles para pues, tener mascarillas, tener gel y todas estas cosas. Al principio hubo una situación en que se contuvo bastante, hubo casas de acogida donde se encerraron los trabajadores
con los residentes para evitar que entrara la COVID, y parece que durante el tiempo se ha ido manteniendo esto. Se están utilizando medidas pues como se puede, pues hacer test de anticuerpos a los trabajadores de forma habitual para evitar pues esto. Hay casas de acogida donde los residentes todavía no han salido desde marzo solos y no van acompañados. Y sí que hemos visto algún caso, como algún piso tutelado ahora en Madrid, donde sí que ha entrado la COVID. Parece que con pocas consecuencias, pero ha habido bastantes infecciones. Luego también en aquel primer momento se trabajó y se adaptaron los servicios que seguían prestando y que no se podían hacer de forma presencial, y se adaptaron a la teleasistencia por teléfono, por webs, por reuniones, por Zoom, y entonces pues todo lo que fue el apoyo emocional y psicológico, que hubo una demanda importante. También hubo una demanda importante en apoyo psicosocial a usuarios de chemsex, los programas de pares que tanto se realizan en centros hospitalarios como los grupos de autoayuda se intentaron continuar de forma telefónica, se han hecho formaciones y, como ha comentado Julia, había una demanda importante sobre información entre la relación de la COVID-19 y el VIH, sobre la severidad y también sobre temas que afectaban a los derechos laborales, porque en un principio pues, entre las poblaciones vulnerables están las personas con inmunodepresión, y hemos visto casos donde convocatorias de empleo público excluían para interinos. En todo este lío que ha habido, pues excluían a las personas con VIH por considerarlas personas vulnerables. En cualquier caso, el mayor impacto que se hubo para las poblaciones vulnerables con las que trabajamos, tanto como sin VIH, ha sido un impacto socioeconómico. Las poblaciones más afectadas han sido pues, migrantes que están en situación administrativa irregular, que tenían trabajos irregulares, trabajo negro, población LGTBI, principalmente también migrantes y mujeres trans, y los trabajadores y trabajadoras del sexo, que evidentemente en la mayoría de los casos tuvieron que interrumpieron su actividad. Hubo un impacto importante también en usuarios de drogas por vía parenteral y usuarios de chemsex, y también en personas privadas de libertad, a las que se les interrumpieron visitas, talleres y todas las actividades que estaban realizando las asociaciones. Lo que hicieron las entidades, tanto de CESIDA como no de CESIDA, y de muchos otros ámbitos, pero nosotros con las poblaciones que trabajamos y con población con VIH, fue pues implementar y reforzar algunas medidas que ya tenían, como bancos de alimentos, sobre todo, pero también pues coordinarse con Cruz Roja, coordinarse con entidades vecinales, coordinarse con quien podían, porque lo que pasaba es que la gente no tenía para comer. O sea, aquí en Valencia pues había la entidad local de Abacos, iba repartiendo comida a domicilio, menús a un número importante de familias. También se ha trabajado mucho, pues, o se ha intentado trabajar en proporcionar material de higiene, en ayudar en pagos de alquiler y de recibos de la luz, del gas, y también pues en tramitación de ayudas de emergencia que en algunos ayuntamientos y comunidades autónomas se pusieron en marcha y que de alguna manera, al menos en el conocimiento que yo tengo, pues fueron importantes porque se hicieron de forma rápida y llegaron a bastantes personas. Se trabajó mucho, yo creo, vía telefónica en el apoyo psicológico y emocional, pues sobre todo pues en el manejo del craving, es la abstinencia, sobre todo en usuarios de chemsex, y pues problemas de soledad, confinamiento, y se trabajó, como ya he indicado, mucho sobre información sobre VIH y COVID. Este trabajo en la mayoría de los casos se hizo pues con recursos propios, con coordinación y atendiendo de una manera urgente y necesaria. Las llamadas eran muy importantes. Es cierto que cuando pasó esto, se acabó el estado de alarma, pues
bajó un poco la demanda, pero sabemos que esto es una necesidad que se ha venido para quedarse, al menos en el medio plazo, y en muchos casos las entidades pues no tienen recursos para afrontarlas. También un área muy importante y un impacto muy importante que hubo durante el periodo del estado de alarma fue el acceso a la atención médica y la dispensación de tratamientos. Volvieron a ser principalmente las personas afectadas, pues población migrante, que en aquel momento acababa de llegar a España, gente con VIH que no estaba vinculada a los servicios autonómicos de salud, no tenían acceso a tratamiento. También tuvimos que atender a muchas personas extranjeras con VIH que estaban como turistas o por temas de trabajo en España y que se quedaron aquí confinadas y que se les acababa la medicación. También hubo que atender a personas pues, que por su vulnerabilidad frente al SARS-CoV-2, por edad, comorbilidades o porque simplemente vivían en un pueblo y no podían acceder al hospital, necesitaban que se les enviara la medicación. Incluso pues, a ciudadanos españoles que se habían quedado fuera de España, que estaban de viaje y que no podían volver y que no tenían tratamiento, ¿no? Hemos tenido casos hasta pues, una persona en Venezuela que fue realmente difícil, pero al final se les consiguió hacer llegar la medicación. Básicamente, las medidas que se hicieron fue pues, el acompañamiento para acceder al sistema de salud. Realmente, marzo fue una avalancha, al menos el feedback que yo tengo de las entidades es que fue una verdadera avalancha de personas que les llegaban en esta situación. Esto ha ido disminuyendo a medida que básicamente había dificultades para venir a España y sigue habiendo, pero ha disminuido mucho y en la mayoría de los casos, si no en todos, el trabajo se consiguió vincular a estas personas, se consiguió que estas personas recibieran tratamiento con la dificultad añadida que sabéis todas vosotros y todos vosotros que muchos de los médicos de VIH pues, estaban atendiendo a COVID, que a las personas con VIH se les atendía vía telefónica y que era todo muchísimo más difícil de conseguir, ¿no? También se establecieron y se reforzaron servicios que ya muchas entidades tienen, que es de recogida de fármacos en los hospitales y entrega a domicilio o envío por correo o por mensajería a las personas que los necesitan y que no podían llegar. Y esto se hizo no solo con tratamientos antirretrovirales, sino también con metadona o medicación psiquiátrica. Y también se trabajó pues, en envío de fármacos a personas extranjeras fuera de España, a personas españolas fuera del país, perdón. Con respecto a los programas de cribado y prevención, pues evidentemente todos los servicios de prueba de VIH y otras ITS que se hacían en el medio comunitario, en las ONGs, se cerraron durante todo el periodo de alarma. Lo que se hacía para atendiendo a las llamadas telefónicas, pues es derivar con personas con ITS sintomáticas o con alto riesgo de haber contraído VIH, bien a los servicios de ITS, que en muchos casos también estaban bajo mínimos o en algunos casos cerrados o solo atendiendo urgencias, y si no, se derivaba pues, a urgencias hospitalarias y ha habido también bastantes casos de derivación para profilaxis posexposición. También hemos sabido que la dispensación de PrEP en la mayoría del país se interrumpió o se enlenteció, no se añadieron nuevos usuarios. La PrEP en España, cuando empezó esta epidemia, estaba, como digamos, arrancando y todavía no estaba consolidada en la mayoría de las comunidades autónomas. Los datos que tenemos del único centro comunitario que dispensa PrEP, que todos sabéis es el Barcelona PrEP Point, es que tanto ahí como en Sandoval pues no se aceptaban a nuevos usuarios. A las personas que estaban ya en PrEP se les enviaba la PrEP por mensajería. Y también cuando les tocaba pues, un control, al menos para
descartar que hubieran adquirido VIH, se les enviaba un autotest por correo. Un dato interesante que me comunican de este centro del Barcelona PrEP Point y que tiene que ver con la percepción que nosotros tuvimos de que, bueno, en el confinamiento las prácticas de riesgo, al menos en un porcentaje importante de personas, pues iban a disminuir. Es que creo que alrededor de un 40% de los usuarios que estaban en PrEP expresaron que iban a interrumpir su tratamiento porque no estaban teniendo prácticas de riesgo. Pero a pesar de ello, nosotros hemos detectado, pues, en los servicios de atención psicológica, en los usuarios de KENSES, en las entidades que siguen trabajando con personas que ejercen el trabajo sexual, que hubo situaciones de prácticas de riesgo sexual durante el periodo de estado de alarma, pues por situaciones de dificultad de parar, por situaciones de personas que eran trabajadores del sexo y que no tenían para comer y que de alguna manera u otra seguían trabajando. Os voy a contar muy rápido. Nosotros, CESIDA, somos una federación, somos una coordinadora y no trabajamos básicamente con usuarios, con personas en el cara a cara, e intentamos poner nuestro granito de arena a todo el desmesurado trabajo que estaban haciendo las entidades. ¿Y qué pudimos hacer? Pues en una primera etapa hicimos un envío pequeño, pero lo que se podía conseguir. Era imposible en aquel momento conseguir mascarillas. Gracias a una donación de Gilead, mandamos, y aquí pues quiero agradecérselo, mandamos una pequeña partida de mascarillas que nos salieron carísimas a las casas de acogida, pues porque no había y creíamos que una prioridad que no entrara la COVID en estos centros. Más adelante, con una ayuda también en este caso de Janssen, pudimos hacer una compra más importante y hicimos ya de cara a la desescalada un envío de, sobre todo, mascarillas, gel, termómetros a todas las entidades de CESIDA. Son 74 entidades y sabemos que es poco, pero bueno, es lo que desde nuestro lado humildemente podíamos hacer. También Gilead sacó una tramitación de una pequeña ayuda de emergencia para todas estas necesidades que surgieron de medicación, de ayudas para el transporte, para pagar la gasolina de las furgonetas que van dando comida, o para enviar la medicación por correo o por mensajería. Y bueno, pues colaboramos en la tramitación de estas ayudas. Hemos estado, como bien ha dicho Julia, colaborando estrechamente a través del COAC y como CESIDA con el Plan Nacional del SIDA, pues en la elaboración de documentos sobre necesidades, sobre escalada, y trabajando estrechamente con ellos. Y luego, bueno, pues al final, ya de cara a la desescalada y cuando estábamos entrando en fase 2, partiendo de experiencias similares que habíamos visto en otras partes de Europa y asumiendo que, bueno, pues un porcentaje relativo de personas habían parado sus prácticas sexuales y sobre todo relaciones sexuales de riesgo, pues hicimos una pequeña campaña en redes sociales animando a las personas a que antes de desconfinarse, en la medida que pudieran, pues se testaran, bien con autotest, bien yendo a su centro de salud, que es bastante difícil o imposible, o en centros de ITS, para que, bueno, pues antes de volver a su vida sexual activa, pues se hicieran la prueba. Considerábamos que podía haber pasado en muchas poblaciones pues un periodo ventana importante, y entonces pues era animar a esto. Luego, bueno, pues a mediados de mayo, ya cuando llegamos a la fase 2,
En la mayoría de las entidades se retoma lo que es la atención presencial, eso sí tomando todas las medidas preventivas, limitación de aforo, ya se iba disponiendo de mascarillas, de geles, toma de temperatura, pues cita previa y poco a poco se ha ido de alguna manera, al menos desde el mes de mayo hace poco, retomando la normalidad, entre comillas, ¿no? En la mayoría de los sitios se han restablecido los servicios de la prueba. No tenemos datos, tenemos datos muy locales, pero sí que al menos en alguna entidad, como el Checkpoint de Sevilla, sí que han visto un incremento de reactivos frente al el mismo periodo del año anterior. Estamos hablando pues desde mayo hasta septiembre. Solo en el Checkpoint han dado 25 reactivos, personas a las pruebas de VIH, y están viendo que hay una altísima también demanda porque bueno, pues los servicios normales no están funcionando. Hay servicios de ITS que están bajo mínimos, como está pasando en toda la atención en general, la atención sanitaria. Contactar con los servicios de atención primaria para que te hagan la prueba es complicadísimo, tienes que hacerlo por teléfono y es bastante difícil, con lo cual en algunas ciudades grandes se está viendo una demanda importante de la prueba, ¿no? Sí que hemos visto una disminución en las solicitudes de personas migrantes y de vinculación al Sistema Nacional de Salud o a los sistemas autonómicos, que la atribuimos pues, que en estos momentos y en estos últimos meses ha sido muy complicado venir a España. Creemos sigue habiendo una demanda de envío de antirretrovirales a domicilio, que ha disminuido bastante, pero bueno, sigue habiendo personas que porque viven lejos o porque siguen teniendo miedo a ir al hospital, pues siguen demandando este servicio de que se vaya, se les recoja, se les envíe. Sigue habiendo una alta demanda y creo que esto se va a mantener, como ya he dicho, en el tiempo de atención social. O sea, el impacto del estado de alarma en toda la población española y el impacto de la COVID en el empleo es brutal y va a seguir siéndolo. Y bueno, nuestras entidades trabajan con poblaciones ya con alta vulnerabilidad, con trabajo irregular, y bueno, esta demanda seguimos teniendo y seguimos pues careciendo bastante de medios para poner parches, al menos, que es lo que hemos ido haciendo. Creemos que bueno, sigue habiendo una alta presión en los centros residenciales para evitar que entre la COVID y para tener aislados a las personas que están en ellos. Creemos que, al menos mi reflexión es que hay una necesidad de clarificar la relación y necesitamos más datos. Como decía Julia, ha habido un mare magnum de información y de publicaciones y estamos todos sobresaturados, pero sigue habiendo pues una falta de claridad con respecto a la severidad de la COVID en personas con VIH, y esto sigue teniendo impacto en temas como es el acceso al empleo. Y bueno, supongo que con el tiempo y cuando la investigación lo permita, pues tendremos más datos. Y bueno, creemos que en estos momentos pues muchas entidades se está agravando la falta de recursos porque las necesidades son más altas y porque bueno, pues nosotros ya venimos en muchos casos de unas situaciones de precariedad crónica para la financiación de nuestros programas. Y esto es un poco a modo de conclusión y reflexionando un poco sobre el futuro, porque parece que esto va para largo y vamos a tener un otoño y un invierno
realmente difíciles. Insistir en que el impacto socioeconómico ha sido lo más importante en las poblaciones más vulnerables que atendemos y que creemos que no disminuye, que puede empeorar pues, con situaciones como vemos ahora de confinamientos locales, de restricción de la movilidad, etcétera, y que bueno, creemos que esto pues, a medio plazo puede tener un impacto en la sostenibilidad de las entidades. Con respecto al diagnóstico, cada vez estamos viendo más dificultades para el acceso a los servicios públicos de diagnóstico. Los centros ITS, pues, Málaga recientemente se ha cerrado uno, en Sevilla están bajo mínimos, como entendemos que la necesidad de la COVID puede hacer que se deriven recursos humanos a otras necesidades, pero queremos recordar que, bueno, que el VIH sigue siendo una epidemia y que no podemos olvidarla, ¿no? Sigue habiendo un aumento de demanda en las ONGs y como alternativas que creo que podemos explorar y que debemos explorar y que se han estado haciendo y que, bueno, pues en nuestro país parece que todavía tenemos ciertas limitaciones regulatorias al respecto, es avanzar en estrategias de autosampling o del envío de autotest a los domicilios. Hay ONGs que, como he comentado, el caso del Checkpoint de Barcelona y otras entidades, pues que a poblaciones vulnerables que no pueden ir a la farmacia, aunque no pueden pagarse un autotest, se les está enviando autotest a sus domicilios, pero parece ser que a nivel legislativo pues esto todavía tiene algunas barreras que yo creo que debemos ir pues superando en la medida de lo posible. Sobre prevención, pues las estrategias y las campañas, talleres y todo esto que se hacía en centros educativos y demás, pues evidentemente ha bajado mucho y va a ser muy complicado hacerlo. Sí que quiero dar unas pinceladas sobre la PrEP. La PrEP no había llegado a arrancar, todavía había comunidades autónomas, tenemos en España, como puede ser el caso de Canarias, de Asturias y otras, donde no ha arrancado, si ha arrancado ha sido muy tímidamente en algunos hospitales. Durante el estado de alarma ha estado bajo mínimos y entendemos que esto va a durar mucho y que hay que hacer un esfuerzo para que esto siga implementándose en la medida de lo posible y que no esperemos a 2022 para creer que la PrEP es una realidad en España. Como un dato significativo, pues sabemos que Sandoval nos están admitiendo a más personas y un centro como el Barcelona PrEP Point tiene en este momento 1000 personas en lista de espera. Y bueno, pues veremos el impacto que todo esto tiene, como se han comentado en ponencias anteriores, en el diagnóstico tardío sobre todo y en el número de nuevas transmisiones. También se está detectando, o al menos eso es lo que nos transmiten las entidades que están en el día a día trabajando con las personas, pues un aumento de la PrEP informal, de usuarios de PrEP informal que por no poder acceder pues, por la vía regulatoria la siguen comprando en internet, etcétera, con pues, el peligro y riesgo que tiene esto pues, en no llevar los controles necesarios, etcétera. Y por último, como otra recomendación, pues sería que tenemos que avanzar en los criterios de admisión para la PrEP en España, y aunque todavía no esté implementada en muchos sitios, lo que tenemos que trabajar es en cosas como la PrEP a demanda, que estamos viendo que pues, nuestro país todavía no está regulada y por la realidad sabemos que muchas personas la están utilizando. Y por último, con respecto a la asistencia, sabemos que la COVID ha tenido un impacto importante en los profesionales, muchos profesionales que trabajaban con nosotros, las personas con VIH,
pues se derivaron y se han seguido derivando y ahora empiezan a volver a derivarse para atender a pacientes COVID. Como se ha comentado, se ha perdido en la mayoría de los casos la atención personal, a persona. Y bueno, esto creemos que se está manejando en la medida de lo posible bastante bien a la hora de, digamos, atender las necesidades estrictas relativas al VIH. O sea, las analíticas te las haces, te llaman, te dicen tu recuento de CD4, cómo está la carga viral, pero sí que estamos empezando a recibir pues, demandas de atención a comorbilidades, que, bueno, como cualquier paciente crónico están sufriendo la dificultad de atender, de acceder a la atención primaria y de atención de otras comorbilidades como la diabetes o intervenciones quirúrgicas, etcétera. Esto, pues a medio plazo, y parece que se está extendiendo, pues va a tener, creemos, un impacto importante en la calidad de vida de las personas con VIH, como en muchos otros pacientes que tienen una patología crónica. Estamos viendo también, y nos está preocupando en algunas ciudades, cierto retraso a la vinculación de los nuevos diagnósticos pues a los servicios de atención y al tratamiento en este caso. También se nos están relatando casos, al menos en algunas ciudades, como en Madrid, pues que está habiendo retraso en realizar PCRs de confirmación porque los laboratorios están pues saturados con PCRs de COVID y entendemos, pero bueno, esto creemos que puede tener sus consecuencias. También incluso para las entidades que están haciendo diagnóstico está costando y está empezando a haber una escasez para conseguir reactivos y se están buscando otras alternativas, pero esto puede tener su impacto. Y bueno, creo que como lección aprendida, pues creo que, bueno, ya que nos están teleasistiendo y que la necesidad es que hay que tirar de teleasistencia, tendremos que profundizar y mejorar lo que es esta teleasistencia y que vaya más allá de ser una simple llamada telefónica a coordinar pues, a los distintos especialistas, una mejor coordinación entre primaria y los especialistas, a poder dar el input desde la parte del paciente pues, a través de aplicaciones y todo lo que esto llevamos muchos años hablando sobre la teleasistencia a personas con VIH y que, bueno, en estos momentos ha sido de forma obligatoria. Y luego, pues otra demanda que era histórica, que era pues, mejorar el servicio de dispensación de fármacos antirretrovirales en hospitales, pues vimos en un principio que no solo para VIH y no específicamente para VIH, más para otro tipo de patologías que podrían ser poblaciones más vulnerables, pero en muchas ciudades de España se pusieron en marcha servicios en envío desde los propios hospitales de los fármacos antirretrovirales a las personas, a sus domicilios. Esto parece ser que en algunas ciudades se ha dejado de hacer y creemos que, como se plantea la situación de la epidemia, sería importante profundizar y trabajar en ello. Yo de verdad quiero agradecer el trabajo que desde todas las entidades del tercer sector se está haciendo en las noticias y en los telediarios, y desde aquí también nuestro agradecimiento, por supuesto, a todos los profesionales sanitarios, pero yo creo que sin esa gente dando comida en las calles o acompañando a las personas o poniéndose al centro de salud o poniéndose en contacto con los médicos, el impacto de esta epidemia de COVID, sobre todo durante los primeros meses, hubiera sido mucho mayor. Y
y el problema es que la segunda ola no pinta bien. A mí me tachan siempre de cenizo, pero creemos que necesitamos el apoyo, necesitamos mejor coordinación y necesitamos seguir avanzando, porque el impacto de la COVID en la calidad, en los nuevos diagnósticos, en la prevención, está siendo o puede ser importante. Y gracias a todos y gracias de nuevo a Sisida. Bueno, oye, muy bien, ahí estamos otra vez. Bueno, muchas gracias a los dos por vuestras ponencias. Vamos muy mal de tiempo y entonces hemos decidido de alguna manera limitar las preguntas a una pregunta por cada uno de vosotros, y os ruego además brevedad porque todavía nos quedan algunas cosas, ¿no? Para Julia hay una pregunta que dice: la mayor parte de la comunidad científica ha desechado el uso de hidroxicloroquina por falta de eficacia, y sin embargo lo que estás comentando, no hay base científica para desestimar su uso ni en pre ni posexposición. ¿Por qué crees que ha sucedido esto? Gracias, Juan Carlos. La comunidad científica ha demostrado de forma incuestionable y de forma cerrada que la hidroxicloroquina no es eficaz como tratamiento de pacientes graves con COVID. De hecho, se interrumpieron los brazos de los ensayos clínicos, eso la ciencia ha hablado, el resultado era incuestionablemente negativo y ya está. Sin embargo, esa certeza no existe todavía ni para el tratamiento de casos leves, ni para la profilaxis preexposición, ni para la profilaxis postexposición. No tenemos todavía esa certeza. Tenemos múltiples resultados en preprints o publicados con tamaño muestral pequeño. Los propios autores piden de alguna forma disculpas en la sección de discusión porque no tienen potencia estadística, y en estos momentos el reto es demostrar si esos resultados aparentemente negativos son negativos porque no hay eficacia o porque no hay tamaño muestral para medir la diferencia. De ahí que hagamos un llamamiento que no hacemos solo nosotros, lo hace la Organización Mundial de la Salud y muchos de estos autores que publican esos trabajos, estimulando el reclutamiento de los ensayos clínicos en marcha en estos momentos para generar evidencia científica. Muchas gracias, Julia. Ramón, para ti, lo primero de todo, una felicitación de alguna persona por tu agradecimiento y tu implicación permanente en el VIH y durante los tiempos de COVID. Una pregunta que sale aquí, que se ha preguntado, es cómo va a impactar el COVID en el VIH de aquí al futuro, ¿no? Algunas cosas las has comentado tú, ¿no? Pero ¿tú crees que la situación del COVID que hemos tenido, y como tú dices muy bien, por cenizo, lo que viene por delante, va a haber un retraso diagnóstico, va a haber infección oculta y por lo tanto va a haber personas que se terminen diagnosticando en una situación muy tardía y con impacto clínico importante? Es aventurar mucho, pero yo en mi naturaleza ceniza creo que no será difícil medirlo, y como hemos comentado, los estudios epidemiológicos van a retrasarse probablemente 2 años, pero nosotros estamos empezando a ver ya casos de que hay retraso en la vinculación, estamos empezando a ver dificultades para hacer el diagnóstico, y creo que si esto se sostiene mucho en el tiempo, porque bueno, un par de meses, pues bueno, el impacto puede ser relativo, pero si esto se sostiene mucho en el tiempo, y sobre todo en ciudades grandes donde, bueno, en una ciudad como Madrid tiene el 25% de los nuevos diagnósticos cada año en España. Si se restringe la movilidad, si los centros como Sandoval están saturados, si atender a llegar a primaria es muy difícil, pues
a medio plazo yo creo que sí que va a haber un impacto tanto ojalá me equivoque, pero yo creo que va a haber un impacto tanto en el diagnóstico tardío como en la vinculación, como simplemente en el propio diagnóstico. Muy bien, pues muchas gracias a los dos. Cerramos esta mesa y ya pasamos a la clausura de la reunión y del congreso.